están repitiendo mucho una letra bastante suave, teológicamente hablando. La música de hoy trata más de hablar de yo, ¿no? De nosotros. Y es muy repetitiva, muy circulares y también, pues, muy extendida, ¿no? Comenzó también un nuevo estilo que era el rap y la música urbana. Claro. Se han de acordar de Redimidos y Funky, que es algo completamente diferente. Quien va a escribir, obviamente, quien escribe debe ser un conocedor de la Biblia. Y las personas adultas escuchaban Funky y decían, es que eso no es cristiano. A veces hay esas deficiencias que se señalan en lo cristocéntrico de las letras. Y sí, lo satanizaban mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban imitando al mundo, decían. Así es, porque era algo muy novedoso para aquella época. Por ejemplo, ya hay corridos cristianos, por ejemplo. Hola mis amigos, bienvenidos a Postmonautas, espero que estén muy bien. Vamos a hablar acerca de la música el día de hoy. Prepárense para este episodio porque vamos a recordar un poquito acerca de esos éxitos de los 80s y 90s. A todo el público que nos esté escuchando de seguro se va a identificar con la música que escuchaba hace algunos años o inclusive que sigue escuchando hasta el día de hoy. Y por supuesto me acompaña Adrián Rodríguez para platicar acerca de la música, esa música que nos caracterizaba, ¿no? Hace algunos años y que inclusive ahora seguimos escuchando. Que perdura, pero que también ha evolucionado y obviamente nos referimos a la música cristiana, cómo hemos pasado de los himnos clásicos a música contemporánea, con letras bastante profundas desde antaño hasta hoy. Sin embargo, también por ahí va a haber una crítica en que, bueno, se le puede llamar evolución a esta música o involución, porque hay una crítica fuerte a veces a la música contemporánea cristiana, en donde se le ha tachado de que pues no tiene la suficiencia o la fuerza teológica necesaria, la solidez teológica necesaria como en antaño. Y bueno, ahí están los debates, o que si los géneros, cuáles son correctos o no, que ese tema lo tocamos en episodios pasados. El chiste es de que hasta hoy la música sigue siendo parte de nosotros y también es una forma, lógicamente, de alabar al Señor y también predicar el Evangelio a través de la música. Pero bueno, están los contextos, cada época tiene su ritmo, sus artistas muy marcados de la época, que algunos perduran y hoy siguen otros nuevos, ¿sabes? Claro que sí. Por ejemplo, no sé, ahorita me ponía a recordar, no sé, a mis abuelos, ¿no? Imagínense a sus abuelitos escuchando ahora a música, no sé, uno de los artistas, no sé, Barak, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tipo de música, o Redimidos, que pues obviamente no es la música de su época. En algunos años, en los inicios, no sé, eran como que tríos, baladas. Sí. No sé, me llega a recordar un poquito a Generación de Jesús, aquella época, ¿no, Adrián? Y bueno, vamos a platicar de esta era dorada de la música que fue más o menos a partir de 1950, 1980. Como que esos fueron los inicios un poquito de la música cristiana. Sí, que fueron evolucionando de los himnos clásicos con pues ya el beat moderno, ¿no? Es decir, estos ritmos modernos fueron haciendo bastantes creadores o compositores cristianos, cantantes, y le dieron vida, incluso coverearon, como se dice, muchos himnos actualmente, y ahí están, ¿no? O casos en Latinoamérica, ¿no? Cantantes como Marcos Witt, Marcos Vidal y otra cantidad de cantautores, Jesús Adrián Romero, de los más famosos, que empezaron pues desde esa época, ¿no? Desde finales de los 80s hasta hoy, y perduran. Incluso algunas de sus canciones han sido insertadas en la himnología actual de algunas denominaciones, por ejemplo, como la presbiteriana. Y pues se dice siempre que hay una época dorada, ¿no? Que fija los cimientos, Obed, de lo que es, y muchos tienen nostalgia por esta época, sobre todo los papás y los abuelos. Así es, esta época fue muy importante, sus inicios, cómo comenzó, y hay varias personas, principalmente en Estados Unidos, como Fanny Crosby, Charles Wesley, Isaac Watts, que fueron de los primeros, ¿no? Que empezaron con este rollo de la música cristiana, que tenía, sí, una de las características era teología profunda y sistemática, un lenguaje elevado, reverente,
música diseñada para congregaciones, ¿no? Porque era así muy escuchado en las iglesias. Y bueno, el enfoque era principalmente a Dios y a una doctrina sólida. Entonces era muy claro el mensaje a través de las canciones. Creo que ese era algo fundamental, ¿no? De la música cristiana de sus inicios, y que comparada, ¿no? Con la música ya de hoy tiene muchas debilidades, ¿no? El lenguaje que cambia, por supuesto, la música, la falta de diversidad cultural, y bueno, tiene muchas carencias, ¿no? La música de hoy, que se puede confundir con música secular. De hecho, es la crítica que para allá vamos. Y en la época dorada que estaban mencionando algunos artistas estadounidenses también, y cómo se caracterizaba que venían de los himnos, siguieron manteniendo esta teología profunda, como bien dijiste, porque se enfocaba en los atributos de Dios, o se trataba de condensar los atributos de Dios en una doctrina sana, que van a llamar por ahí, y pensada en un canto congregacional, es decir, que participara toda la iglesia más que de manera individual. Y pues también de ahí se dio una transición, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, o desde esa época dorada que se le llama, el gospel, por ejemplo, sobre todo de gente de color que hacía muy bien este papel hasta la fecha de hoy. Y eran himnos y eran canciones totalmente que redimían multitudes, ¿no? O eran utilizadas muchos para dentro de los cultos dominicales clásicos, que eran ahora sí que cada domingo. También se utilizaba mucho para evangelizar, ¿no? Y de ahí ya surgieron ya los ¿cómo se llaman? Los ritmos o los géneros, por ejemplo, el country cristiano. Que también por ahí hubo sus exponentes como Johnny Cash, por ejemplo, que mezclaba gospel en su country, y bueno, pasaban cosas interesantes, pero todavía mantenían esa sólida doctrina que trataba de abarcar ese tiempo y esa época para las personas que lo estaban viviendo. Claro que sí, el gospel, ¿no? También, como mencionamos, el country. Y bueno, iba cambiando poco a poco la guitarra, el sonido, los elementos. Empezó también el jazz. Entonces le empezaron a agregar algunas cositas que poco a poco fue evolucionando, y la verdad es que ha ido creciendo, ¿no? Luego de eso nos saltamos a los 80s, a partir de la revolución contemporánea que fueron los 80s. Y bueno, de aquí me imagino que sí se van a acordar de muchos artistas. Por supuesto que uno clave es Roberto Orellana. ¿Te acuerdas? Tiene canciones muy, muy bonitas. Ícono, ¿no? Así es, ícono. Y que no sabía que era chileno, ¿no? Y que bueno, de la comunidad de Chile. Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, Marcos Barriento, estos fueron los primeros que comenzaron en los años 80. Y por supuesto que allá en casita de seguro se han de acordar, por supuesto que sí. Yo cuando era joven escuchaba a Marcos Witt, a Marcos Barrientos, y tienen canciones muy bonitas. Radito, para que vamos a Así es, Radito, por supuesto. No sé, ustedes dejen allá en los comentarios cuáles eran sus artistas favoritos de los años 80s y 90s. Y bueno, las fortalezas que hemos dicho, ¿no? Todavía que se conservaba ese contenido teológico bastante fuerte, letras que se llamaban doctrina, la Universidad del Evangelio, por ejemplo. Y hoy en día ya se le ve como que, pues a lo mejor sí buenas canciones, pero ya a veces algunos dicen podrían tener debilidades a pesar de su solidez, tanto musical como de letra, porque a veces usan un lenguaje que ya no se usa, es decir, un lenguaje de años pasados que algunos van a llamar distante o arcaico, se le puede criticar. Y también se llegó a decir en la época que, bueno, no conectaba con los jóvenes quizá esa música, ¿no? Porque pues era más para señores, y había una falta de diversidad cultural. Como ahora, si hay un gran abanico de géneros, pues antes era la himnología, los cantos congregacionales, y quizá algunos intentos de culturizar esta música de acuerdo, como dijimos, el gospel, el country, el jazz, el blues, pero eran unos intentos que decían, bueno, no era masivo, pero ya se intentaba. Entonces, se le criticaba de ser muy rígido, ¿no? Si no era eso, entonces decía, todo otro intento de música, pues ya no es cristiana, ¿no? Pero salieron todas estas diversificaciones, como bien dijiste, de los 80s hasta el 2000, como hoy lo conocemos, a la música como la conocemos, y pues hubo grandes nombres, ¿no? Que definieron, por ejemplo, aquí en México, en el país que somos,
fue Jesús Adrián Romero, Así uno de es. tantos que no nada más fue de México, sino que se extendió a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Así es, que eso fue a partir ya de los años 90. Jaime Jesús Murrell. Adrián Romero, Danilo Montero, Jaime Murrell, Anet Moreno, fueron como que Sí. de los principales de los años 2000, que poco a poco empezaron a hacer su carrera y tienen alabanzas muy, muy bonitas que obviamente seguimos escuchando hasta el día de hoy. Pero que bueno, sí, de los años 90, ¿no? Ya tiene más de 25 años, 35 años aproximadamente Ya esta llovió. música. Ya llovió, pareciera que fue ayer los 90 y no, la verdad es que sí, ya pasó Que ya son mucho considerados tiempo, como ¿no? clásicas, algunas Así piezas es. muy hechas, ¿no? Y sí, cuando tú haces la revisión, algunas sí ya se oyen de la época, Sí. ciertamente ya Igual- viejas, sintetizadores, todo Igual esto. la calidad de la Así música, es. ¿no? La calidad que escuchamos hoy en día ya es más clarita, más finita, hecha para escuchar tanto en ambiente como en, ¿cómo se llama? Audífonos. Sí. Entonces, se escucha mejor la calidad y que antes, obviamente, eso todavía como que estaba comenzando. Entonces, hay una clara diferencia si escuchas una canción probablemente de los 90, de los 80 a la que escuchas hoy. Sí. En cuestión de calidad y producción van a haber muchas diferencias. Y algunas, a pesar de estas diferencias y cuando se nota lógicamente el cambio de época en la música, en la composición y todos estos elementos, también hay clásicos que perduran, es decir, no tienen una temporalidad, Sí, es son cierto. atemporales porque les han dado el toque actual, de hecho las han grabado en versiones recientes y siguen tan frescas Sí, y es cierto. vigentes como cuando se grabaron. Por poner un ejemplo, ¿no? de muchísimos que pueda haber, pero se me ocurre ahorita un ejemplo, se viene a la mente de Marcos Vidal, que regrabó nuevamente una versión de su canción Libérame, que se llama, que se la grabó en los 90s o 2000, algo así, pero la graba 25 años después y con un tono fresco, pero sigue oyéndose con un toque fresco, original y lleno de teología sólida. Entonces, por ahí entró muy bien estos clásicos que perduran. Sin embargo, pasa un fenómeno, Beth, por ahí ya un poco más después, que pasa de los 2000 en adelante, por ahí, ya empiezan nuevos ritmos, nuevas corrientes de iglesias emergentes que surgen muchos grupos y le dan un toque a la adoración musical que es controversial a veces. Así es, a partir de los años 2000 empezó una nueva generación en cuestión de la música. Sí. Y bueno, los chicos y jóvenes que estaban en esa edad, el rock y el pop cristiano era como que era lo que estaba comenzando, ¿no? A salir, a despertar. Y muchas bandas en las iglesias empezaban como que a querer hacer algo similar. Sí, claro. Por ejemplo, una muy, muy clara es Rojo, ¿no? ¿Y se acuerdan de Rojo? Claro. Esta agrupación mexicana, bueno, principalmente por mexicanos, que fue formada en el año 2000. Entonces, hasta el día de hoy siguen vigentes, sí, ya no tan frecuentes, pero en realidad sí. Y luego, posteriormente, estuve Manuel y Linda también cantando por separado. Entonces, creo que fue una etapa donde empezó el rock y el pop cristiano y, por ejemplo, Rojo tiene canciones emblemáticas, por supuesto. De seguro ahí en casita recuerden cuál es su canción favorita de Rojo. Me imagino que han de tener muchos que no saben cuál escoger. De hecho, yo por ahí tengo un álbum de ellos en vivo. Imagínate. Y super canciones muy cristocéntricas, llenas de un ritmo fresco, contemporáneo, y bueno, pues ahí guardaban bien la línea, ¿no? Bien, estamos hablando de la música cristiana desde la época dorada. Después vino una evolución bastante notoria y bueno, hasta que nos alcanza hoy, hasta este 2025, en donde ya hay críticas de que si realmente es una evolución o resulta en una involución, es decir, lo contrario, en vez de mejorar, pues se va deteriorando o incluso pues se distorsiona el asunto original de adoración. Y en esta época, que estamos hablando ya de los 2000 para acá, hace 25 años, ya se empieza a dar el fenómeno worship, ¿no? Por ejemplo, en donde canciones de, ¿cómo se llama? Contemplativas, de extáticas algunas, en donde, bueno, tú puedes estar alabando y al mismo tiempo orando al Señor, que de manera congregacional, pues, a veces 8 o 10 minutos puedes estar así como que en tu éxtasis, pero que no a todos les resulta grato, porque dices,
están repitiendo mucho una letra bastante suave teológicamente hablando, o muy pobre teológicamente hablando, se han atrevido a decir algunos, muy repetitivas y tardan mucho, ¿no? Mientras una parte de los adoradores están extasiados y oh, aleluya con el Señor, muchos dicen, ¿qué hago durante tanto tiempo? Ya me aburrió, no sé qué hacer. Y es la crítica de muy repetitiva, muy circulares y también, pues, muy extendidas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Ahí está el debate hasta el día de hoy. Así es, ese es el debate, ¿no? Y hacemos la comparación con las agrupaciones de los años 2000, como platicábamos, Sonrojo, Tercer Cielo, Lily Goodman, Marcela Gándara, Alex Campos, que tienen canciones un poco más profundas, que hablan más acerca de Dios, que se enfocan en Él, ¿no? Porque justamente hablamos también de eso en episodios anteriores, de que la música de hoy trata más de hablar de yo, ¿no? De nosotros, y es que yo puedo. Esa es la crítica. Y las canciones anteriores, no, hablan más de Dios, acerca. Así eran más cristocéntricas. Entonces, yo recuerdo mucho esa etapa con Rojo, de que habían agrupaciones en la iglesia que cantaban muchas canciones de Rojo, de Tercer Cielo, de Alex Campos, ¿no? Y posteriormente comenzó también un nuevo estilo que era el rap y la música urbana. Claro. Se han de acordar de Redimidos y Funky, que es algo completamente diferente a lo que vemos hoy con el worship, ¿no? Lo que mencionabas, hay un cambio considerable. ¿Y cuáles eran como que los inicios del worship? No sé si meterlo ahí, pero sí creo que uno de los principales creo que fue Hillsong, no sé si se acuerdan de la música de Hillsong, ¿no? Que sí, igual desde ahí fue como que cambió la música de los 2000 a 2010, que fue Rojo y Alex Campo y todo, y Cristian de Claro y todo esto, y luego comenzó otra etapa diferente a partir del 2010 con Hillsong, Elevation Worship, Bethel Music y muchos más que salieron a partir de ahí. Y bueno, empezó como que otra etapa en la música y bueno, empezó a surgir un poquito más acerca del worship. Que fueron retomadas estos cantos, como ellos venían o se congregaban eran parte de iglesias emergentes o iglesias carismáticas que se les llama, pues como que era ese nicho de creyentes, ¿no? Estaban bien. Sin embargo, esto se traslada a denominaciones tradicionales, por ejemplo, de tradición reformada, por ejemplo, bautistas, presbiterianos, metodistas, todo esto, pues como fue un boom cultural y de mucho éxito, porque a pesar de críticas o no que haya tenido esta música worship con las bandas que has mencionado y otras más emblemáticas, pues tenía mucha seguidores, sobre todo en la juventud, y pegó, y bueno, se vino esta crítica. Pero también sucede, Obed, que muchos dicen, no, es que yo así conocí al Señor y me gusta, ¿no? Claro. Y otros dicen, no, esto es más humanismo que otra cosa, es darle más que nada gusto a los sentidos, decían, porque son canciones huecas, pero no podemos nosotros dar un veredicto de decir, sí es cierto, eso no sirve o sí sirve, porque no puede ser negro, negro o blanco, blanco, sino que sí hay matices. Y bueno, ha sido de bendición para muchas generaciones hasta hoy. Así es, ha sido de muchísima bendición. La música cristiana ha evolucionado constantemente y poco a poco van saliendo más artistas. Y esto es algo muy bueno, de verdad. El hecho de que haya bandas cristianas, que haya agrupaciones que estén poniendo el nombre de Dios en alto, es algo muy bueno. Cosa que antes era más difícil en la industria de la música, ¿no? Y que ahora, pues, muy fácilmente podemos hacer algo a través de las redes sociales, compartir tu música y luego tratar de llevarla a más personas. Entonces ahora es un poco más sencillo, pero también es sencillo complicarse, ¿no? Con la letra de las canciones, porque no le ponemos el interés, probablemente no son cristocéntricas como se mencionaba. Entonces puede que haya mucha confusión en cuestión de la música, y nosotros como cristianos, jóvenes cristianos, personas adultas, debemos de analizar muy bien la letra de la canción, ¿no? Como que sí ponerle atención a la letra, meditar si en realidad lo que dice o hay algo por ahí que no te cuadra, pues igual, ¿no? Tienes que analizar si la música que cantas en realidad es música de adoración. Sí, por eso es de que siempre se recomienda a quien va a escribir, obviamente quien escribe debe ser un conocedor de la Biblia, porque a veces hay esas deficiencias que se señalan en
en lo cristocéntrico de las letras y bueno, a lo mejor musicalmente puede estar muy buena, pero por ahí va a haber vacíos donde pueden ser a lo mejor más sólidos. Y una buena combinación, ahí ya es percepción de gustos de cada quien, pero a mí se me hizo una buena combinación de ritmos y estilos con letras fuertes, cristocéntricas. Por ejemplo, Funky o Redimidos, que hablamos hace rato, ¿no? Cierto. Que era, bueno, ahora se denomina música, entra dentro de un segmento de la música urbana, pero es el rap, por ejemplo, esta cualidad, este don que Dios les dio de rimar muchas cuestiones, Cierto. de entrar a la cultura de la calle, de decirnos qué tiene que decir Dios respecto de algo muy cotidiano que vivimos todos los días, de la violencia, de muchas temáticas. Y estos artistas, bueno, ¿qué hacen? ¿Cuál fue el logro? Pues escriben, plasman las realidades sociales y le insertan Biblia, le insertan un consejo de parte de Dios y hasta el día de hoy se mantienen vigentes, ¿no? Así es, por supuesto, el rap cristiano, por supuesto, esas bandas funky, sus inicios, y créeme que esto era el principio también, ¿no? De que las personas adultas escuchaban funky y decían, es que eso no es cristiano, eso Sí, lo claro. satanizaban mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo Estaban imitando al mundo, decían. Así es, porque era algo muy novedoso para aquella época, o es un estilo de música que eso no se puede poner en la iglesia, no se Exacto. puede cantar, entonces Como para eso consumo no debería. personal de cada quien, ¿no? Así es, pero pues como mencionabas, es un vehículo, es un vínculo para poder llegar a más personas a través de ese género, y hasta el día de hoy, y creo que fueron de los primeros, de los que comenzaron con ese estilo de música, y a partir de ahí han salido muchos más. Y pues han sido de gran bendición, ¿no? A través de los diferentes estilos de música, Claro. poder llegar a muchas más personas. Y puede usarse en momentos de adoración, por ejemplo, si tú pones música, la escuchas, pues te edifica, te confronta, te da ánimos, porque son trabajos que hacen estos artistas, lógicamente, para predicar el evangelio mediante la música. Y el trabajo ya a nivel masivo, por ejemplo, o congregacional masivo, pues se da en las megas iglesias que todos conocemos, ¿no? Y hablamos hace ratos del worship, de estas bandas famosas, en donde ya son iglesias de no sé cuántos asistentes, las mega iglesias, y ahí perdura hasta el día de hoy. Y aquí viene la crítica, en donde dicen, no, es más humanismo o están huecas, nada más se dejan llevar por la emoción y el ritmo. Y otros dicen, no, claro que no, porque esto me ha bendecido en mi vida mucho. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Creen que la música actual cristiana ha evolucionado correctamente o se trata, como sus críticos dicen, de una involución? Es decir, no tiene nada que ver, han destrozado la música cristiana, que es lo que está en juego. Y bueno, yo sé que ustedes tienen canciones, alabanzas preferidas, himnos preferidos y sobre todo exponentes preferidos que deben de mucho que dar, o sea, nos dan mucho que decir, pero también analizar. Así es. Oye, y ahorita me acordaba acerca de muchos escándalos que ha habido en cuestión de artistas. Sí. En la vida secular hay un montón, pero también No ¿no? se en salvan los los cristianos. artistas, Entonces es importantísimo poder tener ¿no? ese buen testimonio como agrupación, Sí. como grupo, saber que la persona que a la que estás escuchando en realidad tiene una vida cristiana, sino que no nada más es de que, soy cristiano y canto música, pero vivo mi vida así alocada o Como así, que soy la estrellita nada más, ¿no? Ajá, algo like nada más. Entonces, pues en realidad sí hay que notar eso, ¿no? En realidad, si esa música en realidad te va a servir para adorar o simplemente es momentánea o es emocional. Sí. Entonces hay que identificar muy bien tanto los artistas que escuchamos, su vida y también la música, ¿no? Pues ha habido también que escándalos han estado en el ojo del huracán últimamente, ¿no? Por ejemplo, Hilson por ahí. Claro, por supuesto. Ahí está muy conocido los problemas que ha tenido. El mismo Jesús Adrián Romero. Claro. Digo, son personas, son creyentes que empezaron bien, pero luego pasan cosas y dices, a lo mejor cantaban muy bien, o a qué horas pasó esto, que bueno, ya no sé ni qué definir. Y esto confunde masivamente a la población cristiana, ¿no? Sí, y ahorita me acordaba de una página, no sé si ustedes, no va a decir nombres, pero hay una página en redes sociales que se encarga de subir a artistas que le dice herejes.
y que suben cosas así que no van muy acorde, ¿no? Analiza las canciones, también ve qué canción se parece a tal. Entonces hace una comparación y hace muchas críticas a los artistas cristianos hoy en día. Entonces, imagínate, obviamente la gente está receptiva y viendo, ¿no? Y analizando la música. Y también, por supuesto, viendo cómo se comportan los artistas cristianos hoy en día. Los artistas emergentes, que les llaman, ¿no? Porque ya están inmiscuidos en lo actual, ritmos actuales, con letra, pues, cristiana. Algunos van a decir pseudo-cristiana. Y para eso entra el análisis y discernimiento que están mencionando, Beth. Hasta dónde algo es aceptable culturalmente y también validado o respaldado por una letra cristocéntrica. Hasta dónde es mero humanismo, hasta dónde es mero sentimentalismo o emocionalismo, que le van a llamar algunos. Y todo eso estamos capacitados los cristianos para discernir, pero tampoco podemos llegar a un extremo de decir, bueno, lo nuevo es malo, ¿no? Y lo anterior, como si era más cristocéntrico, es bueno, sino que hay que hacer un análisis profundo en cómo ha evolucionado la historia de la música hasta el día de hoy. Y dice la palabra que, pues de todo retengas lo bueno, ¿no? Hagas tu elección, aunque haya muchas cosas que quizá no puedan ser del agrado total de Dios, no por eso todo va a ser malo, y sí va a haber muchas excepciones que te pueden bendecir en la vida musicalmente hablando. Así es, hay que tener una madurez cristiana para poder identificar qué cosa es lo que nos conviene, qué tipo de adoradores somos, si estamos reflejando genuinamente el carácter de Cristo. Son preguntas que tenemos que contestarnos nosotros y bueno, ver en realidad si somos maduros para adorar a Dios en espíritu y en verdad, independientemente del estilo de música que se esté utilizando. Entonces, es algo importantísimo. Hay que identificar la música cristiana que estamos escuchando y hacer una muy buena elección, por supuesto, y ser buenos hijos de Dios. Y por supuesto, a través de la música podemos ser de bendición para muchas personas más. Y sobre todo hacer un análisis del futuro de la música cristiana, claro, es decir, también hacia dónde vamos, porque, por ejemplo, ya hay corridos cristianos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí es otra cuestión que hay que analizar muy bien. Y pues yo creo que vamos a salir bien librados mientras tengamos esa conexión con el Señor, seamos conocedores de la Biblia para examinarlo todo y retener lo bueno. Así es, amigos, el día de hoy hablamos acerca de la música. Nos vemos en el próximo episodio de Postmonautas.